Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el último estudio sobre llamamiento para ejercer un ministerio. A Dios gracias por todo lo que hemos podido ver en la palabra. Y espero que en este último estudio Dios nos dé su gracia en abundancia a través de su palabra. Pues hermanos, hablamos de áreas ministeriales. Esto es muy importante. Voy a mencionar algunas y después vamos a ver los trabajos de cada una de ellas. El área del ancianato, o sea, los gobernantes de iglesia. El diaconado, que serían las dos áreas mayores. Los requisitos para llegar a estas áreas, sabemos que se encuentran en 1 Timoteo 3, 1 al 13. La educación, otra área ministerial, que tiene que ver con todo lo que la iglesia tiene que hacer en cuanto a la enseñanza de la palabra. La evangelización, otra área muy importante y básica en la iglesia. La predicación, la sanidad divina, el servicio, son áreas que conocemos y son las áreas ministeriales a las cuales Dios nos llama. No para trabajar en todas, sino en la área que el Señor quiere usarnos. A veces en 2 o 3 según la capacidad que Dios ve en nosotros. La pastoral, que es un área muy importante como todas las demás. Aparece un área de la amonestación en Primera de Tesalonicenses 5, 13, 14. Presidir, repartir. Y les recuerdo lo que les dije en el estudio segundo, que tenemos que tener presente los dones cuando hablamos de las áreas ministeriales. Ojalá haya un tiempito para hablar de los dones de una forma específica. Hay otras áreas, por el tiempo vamos a dejarlas, para tratar de hablar de algunos trabajos en cada área. ¿Para qué nos llama Dios? Si nos llama para estar en el ancianato o gobernante de iglesia, es administrar, es guiar, es cuidar. Y según Hechos de los Apóstoles 6, el versículo 4, aparecen 2 trabajos fantásticos. La predicación de la palabra y la oración. Recuerden que el apóstol Pedro, que presidía la reunión, estaban los 12, pero Pedro convocó con los 12. Él dice, no podemos dejar de administrar la palabra y la oración para ocuparnos de las mesas. No podemos. Y los ancianos tienen que entender eso muy claro, que como gobernantes de iglesia, ellos no pueden gastar su tiempo contando dinero o viendo la cocina, las ollas, etcétera, etcétera. No, eso no. Las mesas, que es el trabajo diaconal. El área diaconal es un área que apoya al consistorio, como se llama la IEP, o al cuerpo de ancianos en forma general. Ellos son los que se ocupan de las mesas,
porque la raíz del diaconado pareciera que es Hechos capítulo 6, 1 al 6. El vocablo que usa Pablo o Pedro, que se ocupen de las mesas, eso tiene que ver con todo el trabajo material. Administra las mesas, el dinero, etcétera, 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 el cuidado del templo, todo lo que tiene que ver con eso. La educación es un área muy importante. En Mateo 28, como siempre mencionamos, 19, hacer discípulos. Es una parte importantísima de la educación de la iglesia. Ahora, enseñar a guardar todo lo que el Señor Jesús mandó. Es un trabajo del que es llamado a la área ministerial de la educación. Sí, quisiera decirles que el trabajo no es algo que se me ocurre o se le ocurre a la iglesia inventar. No, tenemos que trabajar conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo enseñar a guardar todo lo que el Señor, pues, eso habla de método, que hay que hablar después? Pero por ahora, limitémonos a pensar de que en la iglesia tiene que haber personas o personas que estén listos a enseñar a guardar al recién convertido, lo que llaman la YP, las clases de catecúmenos, que las damos antes del bautismo. El discipulado, según Mateo 28, 19 y 20, el discipulado no es antes del bautismo. El discipulado es después del bautismo. En Éxodo 18:20 encontramos a Jetro, ¿se acuerdan? Con su suegro Moisés. Moisés un poco equivocado en la forma de trabajo y Jetro le sugiere que enseñe. ¿Qué debía enseñar? Ordenanzas y leyes, o sea, la palabra de Dios. Pero no quedaba ahí, mostrarles el camino por donde deben andar, la forma de vida, cómo vive el discípulo de Jesucristo. Y no queda ahí, sino enseñarles a hacer trabajo. O sea que la iglesia, la membresía de iglesia, no debe permanecer siempre escuchando los sermones de domingo en especial, las clases de estudio bíblico y no hacer nada. Hay que mostrarles el camino, la forma de vida como deben vivir y también lo que deben hacer. En Ezequiel 44, 23, hay algo muy importante, hermanos. Dice que los sacerdotes, los dirigentes de la época, que ahora se puede aplicar a los ancianos, deben enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es educar la iglesia. En segundo lugar, enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Creo, hermanos, que esto ahora es sumamente importante y necesario. Cuando hay tanta enseñanza falsa, cuando a lo bueno se está llamando mal y a lo malo bueno. La educación tiene que dar pautas bíblicas en forma muy clara de cómo el creyente, cualquiera de la iglesia, puede hacer diferencia entre lo profano
y lo divino, entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? Y seguir lo que es de Dios y dejar lo que no es de Dios. La educación de iglesia tiene que hacer esto ahora, con bastante fuerza e interés. Yo creo que las iglesias, muchas de ellas, los domingos van al culto y reciben del que le toca el turno predicar, no lo que necesitan para vivir con Dios, sino algo que se nos ocurre hablar de la palabra y punto. No, hermano, esto hay que corregirlo, creo. Tenemos que alcanzar los objetivos o los propósitos de Dios. Él tiene al llamar a un hombre, una mujer a enseñar en la iglesia. Y ojalá que en este tiempo tan difícil, esto quede claro y se haga para la bendición de todos. La área de la evangelización, según Marcos 16:15, pasaje muy conocido, el mandato id es salir, es caminar, buscar. Creo que nos detenemos mucho solamente en el templo. Y la iglesia se ha acostumbrado a que se abra la puerta del templo, entrar, cantar un poquito, dar un poquito de ofrenda, a veces durmiendo en la banca cuando está predicando el predicador. Y eso año tras año. Eso hay que cambiarlo, hermanos. Eso hay que cambiarlo. Creo que duermen porque las bancas son un poco cómodas y como trabajan toda la semana, bueno, llego al templo a descansar un poco. Hermanos, yo creo que el predicador, los gobernantes de iglesia, tienen que pararse y decir a los hermanos que nuestra misión es evangelizar, que tenemos que salir, dejar el templo un poco. No quiero decirles que no hagamos el culto. No, pero recordemos que no somos llamados ni el predicador solamente para predicar y salir a su casa, y la iglesia a escuchar el mensaje y salir a su casa. La evangelización es un área que tenemos que trabajarla ahora, hermanos. Ahora, la predicación del evangelio tiene que darse, esa predicación por la iglesia. Lo que antes se hablaba de cruzada bíblica, repartir tratados, visitar a los vecinos, es decir, movilizar la iglesia, hermano, y predicar el evangelio. Predicar el evangelio. No lo que se ocurre, lo que a usted se le ocurre o piensa. A veces gastamos mucho tiempo en presentarnos nosotros como modelo de conversión. Seamos claros en presentar a Jesucristo el Señor y que la salvación se recibe por fe en el Señor Jesús. El testimonio tiene su lugar, pero no se detenga mucho. Como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. El área de la predicación, hermanos. El área de la predicación. En 1 Corintios 14:3, ¿se acuerdan? El don de predicar, el llamado a predicar, hace tres cosas muy importantes.
hablan los hombres para edificación, para exhortación y consolación. En 2 Timoteo 4, 1, 2, hay un mandato: predica la palabra. Tenemos que estar seguros de que cuando ocupamos el púlpito o la mesa o lo que hay ahí, o tal vez a la orilla del río, donde estemos, y nos toca predicar, somos llamados a predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. Y eso hay que hacerlo con mucha humildad cada vez que nos toque predicar la palabra del Señor. Ahora Pablo dice que tenemos que reprender con la palabra, redarguir con la palabra. Tenemos que exhortar con toda paciencia y doctrina. El llamado a la predicación, este es su camino. Este es lo que le toca hacer. Cuando hablemos de dones algún día, veremos que el pastor no es predicador, ni el predicador en el sentido bíblico con dones no es pastor. Cada uno en su lugar. En Romanos 12, 6 al 8, creo, está el que enseña en enseñar. Eso hay que respetarlo. Eso hay que practicarlo hoy, mañana y siempre. Creo que, como fui hablando de la IEP, y la conozco un poquito, esos roles de los consistorios que llamamos en la IEP, digamos, hay 5, hay 7 ancianos. Entonces, don Mariano le toca predicar el primer domingo, don Anselmo el segundo domingo, el tercer domingo a Anacleto, el cuarto domingo a Facundo. Hermanos, eso hay que dejarlo. Hay que preguntarse ahora, con mucha seriedad, ¿cuál es mi don? ¿Para qué me ha puesto Dios aquí? ¿Para pastorear? ¿Para predicar? ¿Para qué? Soy anciano de la iglesia, pero yo creo que tenemos respuesta a muchas preguntas en 1 Timoteo 5:17. Los que se dedican a enseñar, a predicar. Esto nos abre la puerta para poder decir: no todos predicamos, no todos pastoreamos, no todos tenemos dones de sanidad, cada uno en su lugar. Es tiempo de vivir la palabra del Señor, hermano. No sé si a esto le van a llamar jalón de oreja, pero la IEP se ha organizado así ha vivido y vive hasta ahora, creo. Hay que agarrar la palabra de Dios y hacer cambios sustanciales si queremos mejores cosas. El ministerio de la sanidad, hermanos. La IEP poco ha hablado de esto, pero otras denominaciones, sanidad, solamente han hablado de traer a los enfermos, curarlos, claro que sí. Pero dejemos eso que es muy conocido. Pero tengo que decir, pero muy maltratado según la palabra del Señor, la sanidad divina. Pero quiero subrayar ahora algunas cosas que la palabra nos dice que tiene que ocurrir para que seamos sanos en la fe. En Tito 1:13, reprende y con fuerza
para que sean sanos en la fe. De esa sanidad les voy a hablar en estos momentos. Porque hay mucho creyente enfermo, atacado por la mentira, por el odio, por el rencor, por la envidia, por la avaricia. Eso enferma el alma, hermanos. Eso nos quita el gozo del Señor. Y Pablo dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El llamado a este ministerio tiene que cumplir con este mandato bíblico. Y en Santiago 5 encontramos dos cosas muy importantes. Santiago 5:16, la confesión mutua y la oración mutua para que sean sanos. Eso de la confesión mutua, confesad vuestras faltas unos a otros. El llamado al ministerio de la sanidad divina tiene que estar seguro que en la iglesia se practica eso, la confesión mutua. Hermano, te ofendí, me ofendiste, perdón. Si eso no se hace, hermano, no esperemos muchas cosas hermosas del Señor. Dios quiere que tú hagas lo que Él te manda hacer. Y cuando tú, yo y todos nos sometemos a su palabra, a su voluntad, como decía don Juan Dios Guerrero, no hay necesidad de orar todavía, porque Dios nos sorprende con la bendición. Esa sanidad, hermano, hay que practicar ahora. Y es todo un ministerio, todo un ministerio. Hablaremos más en otra oportunidad. La pastoral o el pastoreo. Nos dice el apóstol Pablo, o Pedro 5:2, que los ancianos, los gobernantes, los llamados a cuidar la iglesia, tienen que hacerlo permanentemente. Cuidar la grey. Ahora les recuerdo lo que les dije la vez pasada. El Señor no entrega este trabajo pastoral a un hombre o a una mujer. Esa no es enseñanza bíblica. Es el grupo de hombres llamados para esto, llamados ancianos. Ellos son los pastores de la iglesia, los responsables de cuidar la iglesia, de apacentarla, los pastos, el agua, etcétera, etcétera. En 1 Timoteo, Tesalonicenses 4, 18 y 5:11, hay un trabajo pastoral, yo le llamo el pastoreo mutuo, lo que antes se llamaba los cuidados recíprocos. Un trabajo olvidado, completamente olvidado en las iglesias. Me da la impresión cuando leo la Biblia que este trabajo del pastoreo mutuo o cuidados recíprocos llenan las epístolas paulinas, ayudados unos a otros, amados unos a otros, consolados unos a otros, edificados unos a otros. Oiga, es una lista enorme, enorme. Y eso la iglesia no lo hace. Esperamos que eso lo haga al que hemos llamado y le hemos puesto como pastor o como pastora. Si hoy día los políticos ya están diciendo que un hombre o dos
no pueden cambiar el país. ¿Ah? Dios pensó primero. Dios sabe que un hombre no puede atender las necesidades de una iglesia. No. Él no quiere que uno forme a todos. No. Él quiere que todos participen en la formación del nuevo pueblo. Tú, yo, doña María, doña Juana, doña Esther, el joven tal, todos participando en el cuidado recíproco o el pastoreo mutuo. Es un trabajo que tenemos que recuperarlo ya. Cuando la iglesia pueda estimularse mutuamente, edificarse mutuamente, y los gobernantes de iglesia con los demás dones trabajar enseñando para que eso se haga cotidianamente. Sé que eso nos va a dar más trabajo, sé que tenemos que dormir menos, sé que se va a pasear menos, y nos gusta pasear, nos gusta divertirnos, eso hay que castigarlo un poco y entregarnos más al estudio y la palabra para practicar lo que la palabra dice, porque esa es la voluntad de Dios. Bien, hermanos, yo creo que aquí podemos parar para que hayan algunas preguntas y después seguiremos. Muchísimas gracias, pastor. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Y mientras tanto, qué gran enseñanza, ¿no? De saber de que los ministerios son complementarios. Son complementarios, ¿no? Y bien pareciera que ahora nosotros quisiéramos competir más bien entre nosotros, ¿no? El consistorio compitiendo con el diaconado compitiendo con las áreas, y todo compitiendo, tratando de acaparar probablemente más actividades, ¿no? Y no estamos entendiendo que todos los ministerios son complementarios, y algo muy importante también, el cuidado del pastoreo, ¿no? Que todos somos responsables por todos. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna consulta, levante la mano y puede abrir su micro para participar. No sé si en algún momento visto usted también podría comentar al pastor acerca, ¿no?, de lo que mencionaba, de que no estamos trabajando en conjunto, sino pareciera más una competencia de dones o ministros, los que a veces ocurren en la iglesia. Muy bien, Leo tiene una pregunta, por favor, adelante. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Cleito. Sí, quería preguntarle al pastor Pablo, le escuchaba decir que dentro de la iglesia hay personas que realmente llegan cansados y bueno, a veces se duermen, ¿no? Y a la vez que también escuché al pastor decir que la iglesia tiene que salir a predicar, a hablar, a presentar al Señor a las calles y todo eso, ¿no? Por lo cual, yo he visto que siempre se pide permiso a la iglesia para poder salir a cualquier parte como miembros que somos de la iglesia. Y también es la insistencia de cada hermano que debemos estar todos los días de culto en la iglesia y tenemos que reportarnos de todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo no sé cómo lo ve eso el hermano Pablo, porque en las experiencias que uno ha tenido, ¿no?
también de repente nos invitan en diferente iglesia o en un lugar, en una casa para ir a hablar. Entonces, es por ejemplo, si tú asistes a la iglesia de vez en cuando y te vas a hacer la obra en otros lugares, entonces de repente no sabe eso la iglesia, ¿cómo debemos hacer? Gracias, Eso es, hermana, por la pregunta. Muy importante. He buscado en la Biblia pasajes que me ayudasen a entender por qué hablamos de culto de jóvenes, culto de oración, culto de edificación, culto de damas, culto de niños. Y ya voy a morir y no encuentro pasajes que justifiquen ese tipo de planificación. Seguro que hizo bien en nuestros hermanos europeos, no sé, no me tengo que criticarlos, Dios gracias porque vinieron, pero cuando leo el libro de los Hechos, especialmente los Hechos, lo que encuentro es una iglesia que se reúne y hace todo. El día que se reúnen hace todo. Oran, claman a Dios, cosechan almas, hacen todo. Entonces, tu pregunta que me haces, hermana, de que los cultos, si dejo de ir al culto, hasta me pueden disciplinar. Pero si nos reunimos el domingo y hacemos todo, como la iglesia primitiva, todo, Santa Cena, lo que menos se ve en los hechos y en las epístolas de Pablo es el canto, el toque de guitarra y panderetas y ¿cómo se llama? La batería. Eso casi no encontramos en la Biblia. No me entiendan mal, no estoy diciendo que eso es pecado, no, 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 no. Pero si vamos a la Biblia y pensamos con ella, ¿por qué no se dice tanto de eso que se reunían para cantar, para esto y aquello? Pero sí se reunían para escuchar la predicación. La predicación era el centro del culto, la Santa Cena. La Santa Cena no era lo que hacemos ahora, después del culto, nos reunimos, el vasito, la copita. No, 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 no. Todo eso lo hemos inventado nosotros. Y cierto, como tú me dices en la pregunta, si no voy a los cultos y me presento después de un tiempito, me molestan, me jalan la oreja, no sé qué pasa, ¿no? Pero, ¿por qué no hacemos el culto a nuestro Dios conforme a la palabra? Sería lindo hablar un día sobre el culto de iglesia. Cómo hacerlo, qué dice Dios, qué pide Dios en el culto, qué debemos hacer en el culto. Y la verdad es que no hacemos casi nada de lo que la palabra dice. Mucho culto y a veces pienso que no hacemos nada con todo lo que hacemos. Les sugiero a los que me escuchan, a muchos gobernantes de iglesia, predicadores, que por favor consideremos esto en nuestro estudio personal y que Dios nos hable y conforme nos hable y nosotros podamos escuchar y obedecer, salgamos
con una enseñanza más clara en cuanto a lo que estamos hablando. Gracias, pastor. ¿Hay alguna otra consulta? Por favor, atentos levantando su mano para poder participar. ¿No hay ninguna pregunta más? Pasamos entonces a la segunda parte, ¿no? Al segundo espacio. Entonces, pastor, por favor, la Bien, segunda hermano, parte de... gracias. Gracias. ¿Cómo trabajar, hermanos? ¿Cómo quiere Dios que trabajemos en la iglesia? A ver, algunas respuestas a la pregunta. En 1 Pedro 5, 2 y 3, tenemos una explicación muy clara que sería la respuesta a la pregunta ¿cómo trabajar? En primer lugar, veamos ahí cómo no se debe trabajar. No por fuerza. Nadie debe estar en la iglesia haciendo las cosas por fuerza, porque me han elegido, porque no había otro. No por fuerza. Segundo, no por ganancia deshonesta, que no solamente es dinero, también es buscar sitial, fama, no por eso. Hay que llamar ya eso pecado. No teniendo señorío sobre los hermanos. El versículo 3 de 1 Pedro 5. No debemos servir ni por fuerza, ni por ganancia deshonesta, ni teniendo señorío. ¿Cómo debemos trabajar? Voluntariamente. Mi Dios me ha llamado y yo debo de trabajar como Él quiere que trabaje. Nada me esclaviza, nada me obliga a hacer las cosas. La motivación está dentro, la pone Dios para hacer las cosas y por eso debemos trabajar voluntariamente. De ánimo pronto. De ánimo pronto. Hermanos, esto es muy importante. Todos cabizbajos, tristes, angustiados, a veces hasta molestos. No, de ánimo pronto. Como no hay otro, lo voy a hacer. No, de ánimo pronto. Siendo ejemplo de la grey. Tenemos que servir voluntariamente, tenemos que servir de ánimo pronto y tenemos que servir siendo ejemplo. Esto es lo que tu Dios y mi Dios pide de nosotros. Que no hagamos las cosas, lo repito, por fuerza. Que no hagamos las cosas por ganancia deshonesta. Que no tengamos señorío de la grey. Yo creo que por lo que se ve y se oye en Perú y fuera de Perú, hoy día hay muchos que están sirviendo por ganancia deshonesta. Hay muchos que están sirviendo, enseñoreándose en la iglesia. Alguien me dijo, cada uno dará cuenta de sí. Sí, es cierto. Pero la Biblia dice ahora que tengamos cuidado y que pongamos
a cada uno en su sitio. Si hay uno que se porta mal, hay que llamarlo, hablar con él. Si persiste en hacer las cosas, hay que disciplinarlo. Primera Timoteo 5, 18, 19 y 20 autoriza hacer eso. Y en el mismo 1 de Pedro 5, 6 y 9 hay que trabajar bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Trabajar bajo la poderosa mano de Dios, bajo el control de Él, bajo la protección de Él. En segundo lugar, debemos trabajar echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios, hermano, anciano de la iglesia. Tu llamado de Dios para un ministerio, Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios nos cuida, ¿qué te puede faltar? Nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que debemos trabajar siendo sobrios, moderados en todo. Moderados en todo. Dice que debemos trabajar resistiendo al diablo. Porque él dice que anda como león rugiente buscando a quien devore. Entonces, si trabajamos conforme la palabra de Dios, estamos seguros que haremos un ministerio para la gloria del Señor y la bendición de la iglesia. Y repito esto, no olvide que un trabajo por fuerza delante de Dios no tiene valor. Por ganancia deshonesta no tiene valor delante de Dios. Si usted es en señoría de la iglesia, no tiene valor delante de Dios. Eso es pecado. Y creo que hay muchos que viven pecando de esta manera. Basta ya. Seamos sinceros y vivamos como debiéramos vivir delante del Señor. El camino que nos toca es servir voluntariamente, de ánimo pronto, siendo ejemplo de la grey. Bajo la poderosa mano de nuestro Dios, echando toda nuestra solicitud, porque Él sabe y Él es quien nos cuida. Seamos sobrios, resistamos al diablo. De veras, hermanos, que esto, cómo servir, me preocupa y va a seguir preocupando hasta que viva. La iglesia va a recibir bendición si sus dirigentes, sus gobernadores trabajan conforme a la palabra de Dios. La iglesia va a seguir débil, pobre, siempre. Y sus dirigentes trabajan como Dios no quiere que trabajen. Si trabajan pecando. Si usted que me escucha se deja dominar por las ganancias deshonestas, que hoy día es muy común, de veras, la avaricia llena el corazón de muchos.
Y en las noticias que se escuchan, pastores ricos con las mejores casas. Oiga, no es para creer, pero es verdad. Pastores que dejan una iglesia por otra que les paga más. El cobro por predicar mensajes. Los cantantes, los artistas evangélicos cobrando con tarifas fijas. Cuidado, que la ganancia deshonesta haya llenado nuestros corazones. De ser así, es tiempo de arrepentimiento, de confesión de pecados, si queremos que las cosas cambien. No podemos pedir, bueno, podemos, pero no debemos pedirle a Dios bendición, cuando nosotros somos piedra de tropiezo, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Pensemos cómo estoy trabajando, por qué trabajo, qué llena mi corazón, lo de Dios o lo del mundo. Estoy queriendo cultivar mi ego, mi ambición de ser el más grande de la iglesia, dominar a todos. Son preguntas, hermano, que hay que hacerlas con seriedad, a solas. Recuerdo haber escuchado un mensaje en la iglesia Mandamientos y el pastor contó una ilustración que nunca la olvidé. Dice que uno de los ancianos de iglesia era un banquero. Y un día el pastor invitó a un predicador metodista. Y el tiempo se fue tan rápido que cuando le entregaron al púlpito al predicador había más que 5 minutos. Y el predicador le dice al pastor de la iglesia, ¿puede usted usar unos 2 o 3 minutos más? Yo necesito más que 1 minuto. Y entonces paró, saludó a la iglesia y dijo, hermanos, tengo algo que decirles. Pregúntese usted, ¿qué soy yo en la iglesia? ¿Piedra de tropiezo o canal de bendición? Que Dios les bendiga. Y el banquero estaba ahí. Cuando llegó a su casa, porque lo movió la pregunta, le dijo a su esposa, oye, ¿quién soy yo en la iglesia? ¿Qué tipo de creyente soy yo en la iglesia? Porque el pastor, el predicador ha dicho que nos hagamos la pregunta, ¿soy yo piedra de tropiezo o canal de bendición? La esposa le dice, pero ¿cómo? Tú no puedes ser piedra de tropiezo. Es el que das más ofrendas, es el que predicas más. Bueno, le mencionó muchas cosas. El banquero no quedó satisfecho con lo que su esposa le dijo. Llamó a su hijo mayor y le hizo la misma pregunta. ¿Tu papá qué tipo de creyentes en la iglesia? ¿Piedra de tropiezo o canal de bendición? Papá, dice, pero si todas las sugerencias de trabajo, todo lo que se hace en la iglesia es por su iniciativa. Eres un canal de bendición. Tampoco le satisfizo esa respuesta. Y entonces entró a su cuarto, se arrodilló
Y le dijo, Señor, tú sí puedes darme la respuesta. ¿Quién soy yo? ¿Canal de bendición o piedra de tropiezo? Y dice que Dios le dijo que era piedra de tropiezo. No orgulloso, vanaglorioso, se creía el mejor, y etcétera, etcétera. El lunes llegó a su oficina y se presentó un amigo y le dijo el amigo, oye, quiero hablar de un negocio que no hemos hecho todavía, pero un enorme negocio. Y le dice el banquero, antes yo quiero hablarte de un negocio. Y lo evangelizó. Y el amigo creyó en el Señor. Para no cansarles, pasó la semana y ganó como 7 u 8 personas. Y se presentó al culto con los 7 y los sentó en una banca. Y entonces cuando el pastor ya iba a entregar el púlpito al predicador, le dice, pastor, tengo un testimonio, ¿qué tal? Ah, hermano, pase usted. Y dijo, el domingo pasado aquí el predicador nos dejó una pregunta, que si éramos piedra de tropiezo, canal de bendición. Yo pregunté a mi esposa, a mi hijo, y me dijeron que era canal de bendición. Pero me arrodillé en mi cuarto y Dios me dijo que era piedra de tropiezo. Y de veras que era piedra de tropiezo. Se puso a llorar en el púlpito, toda la iglesia conmovida porque el mejor hombre de la iglesia. Y le dice el banquero, la prueba de que mi vida ha cambiado es que están mis amigos que he ganado durante la semana. Pónganse de pie. Y a partir de ahí, su arrepentimiento, su confesión de pecado, lo llevó a otro camino y fue de veras bendición de iglesia. No solamente ganaba almas, sino que hacía muchas cosas para la gloria del Señor. Hermanos, yo creo que es bueno preguntarnos, ¿qué tipo de creyente soy yo en la iglesia? ¿Un canal de bendición o piedra de tropiezo? Espero que te la hagas y busques la respuesta. Si hay una preguntita, prefiero, en este campo tan serio, tan importante, tan necesario. De esto dependerá todo, hermano. El quién eres tú, quién soy yo, de eso depende muchísimo. Si hay una pregunta, una sugerencia, Muy bien, muchísimas gracias por este segundo segmento. Qué gran responsabilidad tenemos quienes tenemos algún tipo de encargo en la iglesia. Qué gran responsabilidad saber de que debemos cuidarnos mutuamente, que
nuestro trabajo debe ser totalmente voluntario, no por la fuerza, como dice, no por ganancias deshonestas y no por un señorío. Muchas veces, como decía hace un momento, ¿no? Ya casi empezamos a competir entre los ministerios, ¿no? Es como que pensáramos que un ministerio es superior al otro y que quisiéramos tal vez estar en el consistorio, porque en el consistorio no tenemos la idea equivocada que es el peldaño más alto, ¿no? Y pensamos que los demás ministerios ¿no? Deberían estar más abajo, pero estamos aprendiendo y entendiendo que todos los ministerios al final se complementan, ¿no? Y debemos trabajar juntos y complementarnos. ¿Qué consejo nos daría, pastor, ¿no? Para evitar, digamos, que compitamos entre ministerios o pensemos que un ministerio es mejor y que más bien podamos trabajar de manera complementaria, como una unidad? Sí, hermano, esa es la tentación mayor. ¿Se acuerdan que los seguidores del Señor Jesús, estando con Él, en una ocasión buscaban quién era el mayor? Una tentación que nos sigue a todos. La madre de Jacobo le dice: Señor, quiero que uno de mis hijos esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. Sitiales de grandeza. El ser humano siempre busca eso. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Hechos 20:19 que él servía con toda humildad. Con toda humildad. Es el verdadero humilde que puede vivir con todos, ser ayudado por todos y ayudar a todos. El orgulloso, el soberbio, el que quiere los primeros lugares, los primeros puestos, que siempre hablen de él y de él, y que la gente diga: no hay como el hermano tal. Si él muriera, ¿qué vamos a hacer? Y usted se siente contento, alegre. Es la tentación, hermano. Entonces mi consejo es que seamos verdaderamente humildes. En segundo lugar, que digamos como el apóstol Pablo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Entonces, si usted es humilde, si usted vive muerto y vive Cristo en usted, tendrá la capacidad de aceptar a los hermanos. Y usted será aceptado fácilmente. Y juntos, como tú me hablas, trabajar para la gloria del Señor. Dios me llamó para educar, Dios me llamó para predicar, Dios me llamó para trabajar en la sanidad divina, Dios me llamó para esto, para acá, trabajar donde Dios quiere que trabaje. Recuerden 1 Corintios 12, creo que es el 30. Son todos apóstoles, son todos maestros, son todos evangelistas, todos tienen don de lengua. La respuesta es no. Entonces, cada uno, para lo que Dios le ha llamado, hágalo bien. Y cuando sienta en su corazón el deseo de ser mejor, de despreciar a fulano o a mengano, por favor, arrepiéntase, porque ese camino no tiene valor en las cosas de Dios.
Creo que ni en el mundo tiene valor. Podemos vivir juntos, trabajar juntos, unidos en el Señor, sabiendo que Dios no hace diferencia de personas. Todos somos iguales. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Podemos decir ahora aplicando nosotros, no hay tarmeño, no hay ayacuchano, no hay limeño, no hay arequipeño. Todos somos siervos del Señor, salvados por su gracia. Vivamos así, hermanos. Muchísimas gracias. Noemí Calizaya tiene una pregunta. Por favor, Noemí, adelante. Noemí Calizaya, si podrías activar tu micro, por favor. Sí, de nota estaba desactivado. Hermanos, buenas noches con todos. Pastor Pablo, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches, hermanas, buenas noches. Comentó sobre que nosotros debemos hacernos una pregunta, ¿cómo estoy, bueno, comportándome o cómo estoy siendo, o cómo realmente sé que estoy haciendo las cosas bien en el servicio, en la iglesia? Mi pregunta es, ¿cómo yo podría darme cuenta de cuál sería esa respuesta? Porque a veces de repente, bueno, yo al menos pienso que cuando a veces tenemos el ego alto, es un poco complicado que uno se dé cuenta de que realmente está equivocado en algunas cosas y, bueno, va a seguir con ese ego, ¿no? Pero, ¿cómo realmente uno se podría dar cuenta, no? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, hermana. Se dice que hay que leer mucho la Biblia. Y hay que leerla. Y hay que leerla para descubrir estas cosas. ¿Por qué debo leer la Biblia? Para saber cómo quiere Dios que me porte. Agarro de Génesis, Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios me prohíbe hacer? Razón por cual debo leer la Biblia. ¿Cómo quiere Dios que trabaje en la iglesia? Por eso debo leer la Biblia. Solamente el que lee la Biblia, orando, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo le revele, es el que podrá descubrir quién es Él, quién es el hermano, y ver en el hermano y ver en usted mismo lo que Dios por su gracia ha puesto. Y también ver en el hermano o en su vida algo que está en contra de la Biblia. Si algo está en contra de la Biblia, amonestados unos a otros, dice la palabra de Dios. No es cuestión de ir al dirigente, mire lo que está haciendo fulano, no. Usted busque aquel que en verdad usted lo ha visto, sabe que no vive bien y hable con él. Pero hay que leer la Biblia para poder actuar, hermanos. Hay que reprender con toda paciencia y doctrina. Por eso debo leer la Biblia. Creo que hice una pregunta en el primer estudio. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Como dirigente. 1, 2, 3, 20. De eso depende todo. Leer la Biblia con el propósito de ver cómo Dios quiere que me porte, cómo no debo de portarme, cómo debo tratar a mis hermanos, cómo debo tratar la iglesia, quién soy yo en la iglesia. Esas preguntas se descubren leyendo la Biblia. Escuchando al pastor, no, porque a veces no tratan esos temas. Y aunque los traten, son 20 minutos, 30 minutos.
Son tiempos para descubrirlos toda una vida. Y qué mejor en la palabra. Biblia cerrada produce una vida cualquiera. Biblia abierta todos los días produce una vida gloriosa que da gloria al Señor. Entonces se conoce una vida que lee la Biblia y a quien no lee la Biblia. Vivir de mensajes no es tan bueno. Hay que vivir de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? A veces escucho predicadores que sus teologías llenan el púlpito. Eso no forma la iglesia. Eso pone en problemas a la iglesia. Los púlpitos deben dar palabra de Dios, sana doctrina, en una forma sencilla. No poner tanto tropiezo a los que quieren estudiar la Biblia. Esconda un poquito su griego, sus contextos, su hermenéutica, etcétera, etcétera. Deje un poquito a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, a Juan Wesley. Despréndase un poquito de las dominaciones que tienen sus énfasis doctrinales, sean bautistas, la misma IEP, los anglicanos, Alianza Cristiana y Misionera, Asamblea de Dios. No son los caminos a seguir. Si queremos vivir en la verdad, eso es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que lea la Biblia. La otra cosa es que hoy día muchos viven del internet. Hay tantos mensajes, tanto estudio, tantas propuestas de cómo estudiar la Biblia. Y usted para ahorrar tiempo, toma una de esas posturas, sin pensar de qué calidad es. Mi consejo, hermana, es vivir en la palabra, vivir por la palabra y ayudar con la palabra, todo lo que se pueda. Muchas gracias. Creo que también hay preguntas por el chat. En todo caso, si alguien tiene una pregunta, por favor, prenda su micro para poder hacerla en este momento. En la parte de abajo, ¿no? También hay unos 3 puntos. Si hacemos clic o si presionamos ese botón, me va a salir una ventana donde dice levantar la mano, ¿correcto? Entonces ahí podemos levantar la mano. Pero si no podemos ingresar, no hay problema. En este momento puede prender su micro. Creo que el hermano Sergio tiene una pregunta. Por favor, adelante. Sí, pastor. Bueno, nuestra iglesia ha pasado por problemas de pastoreo, de problemas administrativos, en fin. Pero pienso de que necesitamos, digamos, esta sanidad divina y también el mutuo confesar, ¿no? O sea, la confesión mutua. Cómo es sincerarnos con el hermano, si tiene algo contra nosotros o nosotros contra el hermano, y tener esa sanidad que es muy beneficiosa para la iglesia, ¿no? Para trabajar en la iglesia. Entonces, esas divisiones que ha habido, necesitamos sanidad para nuestra iglesia. Entonces tenemos que predicar
y tener un mensaje para arrepentimiento, en este caso de hermanos ya confesados que creen en Cristo, pero arrepentirnos para podernos unirnos, o sea, sanar de nuestros rencores o no sé, diferencias que ha habido, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo que necesitamos, hermano. Gracias, hermano, por tu pregunta. A veces nosotros usamos frases como no te preocupes, ya todo lo olvidamos, ya eso pasó. Yo creo, hermano, que eso es jugarse con la vida cristiana y jugar con el pecado. La Biblia dice que tiene que haber confesión mutua, reconocimiento de pecado mutuo. Lo que pasó en Maranata, qué lástima. No puede pasar, no, eso no se puede arreglar solamente con que la gente regresó al templo y se hizo un culto y punto. No, 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 1000 veces no. Tiene que haber una reprensión fuerte, Tito 1:13. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Seguro que hubieron muchos motivos de disgusto, de discusiones, peleas, se ofendieron mutuamente. Entonces se tiene que haber una reprensión dura con la palabra del Señor. Tiene que haber confesión mutua. Hermano, me dijiste, te dije, perdóname. Tiene que haber perdón sincero, hermanos. Perdón que olvida. Perdón que da vida. Perdón que rescata. Perdón que me une a mi hermano. Yo me acuerdo iniciar el ministerio en la región de Nazca y un hermano traicionó a su esposa con otra mujer. La hermana ofendida me buscó y me dijo, Pablo, ¿por qué ha pasado? Pero nos hemos arrodillado con mi esposo, nos hemos pedido perdón mutuamente porque faltó mucho en esta casa. Y creo que lo quiero ahora más que antes. Y se echó a llorar. Hasta que estuve en la región, yo siempre llegaba a su casa de ellos. Nunca se mencionó el pecado, ni por boca del hermano y de la hermana. Y los dos se querían, como ellos me dijeron, más que cuando no había pasado nada de la casa. Los dos se arrodillaron, según me contaron, se pidieron perdón mutuamente. Y creo que hasta el último minuto de vida se amaron, porque perdonaron de corazón, olvidaron la ofensa. Yo creo que ellos sí podían decir la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpió de todo pecado. Hermano, no es cuestión de un saludo o no te preocupes. No, es cuestión de confesar. El que descubre su pecado, el que confía su pecado, prospera. El que lo oculta, para casa. Yo creo que en Maranata necesita un trabajo de Dios profundo. Él está listo a hacerlo si ustedes le permiten que lo haga. No ahora las bendiciones que quieren ustedes ver, mientras que no hay un arreglo profundo, sincero, basado en la Escritura. Por eso es que el apóstol Pablo decía que había que servir con toda humildad y con muchas lágrimas. Hay tiempos, hermanos, que hay que llorar y llorar. No porque somos cobardes, sino porque reconocemos que hemos ofendido primero a Dios y al hermano que Dios tanto ama. Hagan el intento en el Señor y búsquense mutuamente. Tal vez no empiecen por culto, empiecen por encontrarse como personas. Si alguien reconoce que ofendió a fulano, búsquelo. Eso dice la Biblia. Si no te oye, busca testigos. Si no te oyen los testigos, dilo a la iglesia. Mateo 18. Pero hay que trabajar. Mi recomendación sería, trabajen eso. Háganos realidad, hermanos. Son ustedes que tienen que arreglar ese problema como miembros de iglesia. Búsquense. Empieza a hacerlo. Pero hay que hacerlo. Si ofendiste a 2 o a 3, a esos 3 busca. Y no te detenga la primera vez. Sigue los pasos de la Biblia. Busca testigos. No oye a los testigos, dilo a la iglesia. Y la iglesia que lo tiene como por étnico y publicano. Arreglo bíblico profundo. Háganlo, hermanos. Háganlo. Si me escuchan otros, seguro que sí, les ruego que lo hagan. Les encarezco en el Señor, porque así no pueden ni orar, ni hacer nada. Sus oraciones no tienen valor, hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu presente y busca a tu hermano y arregla las cuentas con él. No perdamos tiempo, hagámoslo ya. Y van a ser muy bendecidos por el Señor.
Disculpen, tenía el micro apagado. Hay dos preguntas en el chat. Uno dice, ¿cómo puedo aprender a ser humilde? ¿Cómo me doy cuenta de quién soy en la iglesia? Y la otra pregunta se refiere a si hay alguien en la congregación que ha sido propuesto para un cargo, pero no cumple con todos los requisitos bíblicos. Si es elegida esta persona, ¿puede integrar el grupo, ¿no?, de liderazgo al que ha sido elegido? Son dos preguntas, pastor, si por favor podría Hermano, gracias. responder. Gracias. ¿Cómo aprender a ser humilde? ¿Cómo? ¿Yendo a un seminario? No. ¿Volviendo a la universidad? No. La única forma de aprender a ser humilde es morir. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que eso sea realidad. Negarnos a nosotros mismos. Y se acuerdan ustedes que cuando el Señor llamaba a discípulos, Él puso como condición la negación a sí mismo, el tomar su cruz cada día y seguirlo. La humildad. La segunda pregunta, si alguien que no llena los requisitos pero es elegido, pues si no llenaba los requisitos no debió ser elegido. Porque los elegidos son los que llenan los requisitos. Como alguien dijo, si no hay para elegir, no hay que elegir, hay que formar. Hay que seguir orientando, discipulando, hasta que haya. Pero si no llena requisitos, la iglesia puede darle cargos, pero Dios no. El pastor puede darle cargos, pero Dios no. Y la iglesia y el pastor, si dan los cargos, sepan ellos que están pecando o que están de espaldas a Dios. No estamos en la iglesia para hacer lo que el pastor o los pastores o la iglesia toda diga. Estamos ahí para hacer la voluntad de Dios. No debe ser elegido quien no llena requisitos, menos ocupar un cargo. Gracias, es contundente la respuesta. Pastor, entonces entramos ya a un tercer bloque ya a manera de conclusión. Entonces le cedo nuevamente la palabra para este tercer y último bloque. Bien, hermano. Creo que vamos a terminar con la pregunta. ¿Cómo saber que estamos en la voluntad de Dios? Vuelvo a decirles, es otra razón por la cual debemos leer mucho la Biblia. ¿Cómo saber que estoy en la voluntad de Dios? Primero, si estoy haciendo las cosas conforme Dios quiere que las haga. Estar seguro de que Dios nos llamó
En 2 de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Si Dios te llamó, tú recuerdas la forma como te llamó y para qué te llamó. En Jeremías 23:22, Dios decía a los profetas, si hubiesen estado en mi secreto, estar en el secreto de Dios es el requisito para estar seguros que hemos sido llamados por el Señor. Esa comunión, tu Dios. Y por supuesto, los resultados de tu gestión, puede ser otra forma como tú te das cuenta que estás en la voluntad de Dios. Aunque muchas veces el diablo pone en prueba lo que tú haces. Y tiene que tener paciencia para que se clarifique. La iglesia tiene una no gran diría, pero tiene palabras que a veces nos ayudan mucho a saber que Dios está con nosotros. Se acercan a ti 1, 2 o 3 y con esa sinceridad cristiana te dan las gracias, te acompañan con palabras hermosas, que tú sientes que eso confirma tu llamamiento. Tienes que discernir entre las lisonjas muchas veces. Creyentes que te adulan, no hagas caso a eso. Eso no es prueba de que Dios te llama. Pero cuando te hablan de tu ministerio, de los resultados, y te está hablando una señora, un caballero, que es siervo de Dios. Dios como que te está diciendo, bueno, yo estoy contigo. Ahora, creerle a Dios es muy importante, hermanos. Porque Dios nos dice, nunca te dejaré. Yo estoy contigo. Eso te dice Dios. Eso llena tu corazón. Y con eso caminas. Con eso trabajas. Con eso soportas las pruebas, las críticas y sigues adelante. Entonces, la seguridad o cómo saber que estamos con Dios, termino diciendo, es un resultado de la comunión que tienes con tu Dios todos los días. Cuando a solas estás con Él, conversas con Él, porque la oración, hermano, no siempre es pedir, pedir, pedir. La oración es un conversar con nuestro Dios. Y en ese conversar Dios te habla y tú le hablas. Eso es lo personal, eso es lo hermoso de vivir con Dios a solas. Y a solas Él te da la bendición que necesitas. Consolida tu corazón, tu alma. Y aunque el diablo a veces se presenta como que quiere negar todo lo que haces, borrar todo lo que haces, tú sabes a quién has creído.
Y ese Dios es poderoso para guardarte sin caída y conducirte hasta el fin de tu vida, de tu ministerio, de tu carrera. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Muchas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Espero que pongamos en práctica muchas cosas que Dios nos ha dicho. Pero de todo lo que se ha dicho, te ruego que se arregle la situación espiritual, la vida de iglesia en Maranata. Estaré orando por eso. Si no se arregla, hermano, la planificación no corre. Y si corre, es nuestra fuerza que lo hace. Y queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente. Y para eso tiene que haber confesión de pecado. Y la confesión mutua. Y la reprensión dura. Si Dios lo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, hay enfermos en la fe. Es el momento de hacerlo. Si eso no se hace, todo esto que estamos haciendo no pasa, no corre, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por todo. Saludos a la iglesia, a las iglesias. Y los hermanos que me están escuchando en las provincias, que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un lindo tiempo viviendo la vida cristiana según la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Mi esposa siempre les recuerda de sus viajes que hacía, las enseñanzas que daba. Ella, yo diría, goza de salud por la gracia de Dios. Con sus 91 años, pero ya no tiene fuerza para hacer nada de lo que hacía antes. Pues les recuerda. Reciban sus saludos allá en las provincias. Que Dios bendiga a los nuevos dirigentes de iglesia, que sean muy usados por el Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor y adelante, limpiando el camino para caminar mejor. Amén. 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 Querido pastor, muchísimas gracias. Creo que hemos aprovechado muy bien, ¿no? Y vamos a seguir aprovechando muy bien sus enseñanzas en este momento. Recordemos que en el canal de la Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata están colgados los videos. Este video también se va a colgar para poderlo repasar y repasar una vez más para seguir meditando, que estemos ¿no? saludables en la fe, y también rogamos por su salud, la salud física de usted, de su esposa. Una alegría muy grande, queridos hermanos, desde los diferentes lugares donde estamos conectados también estemos orando unos por otros y pastoreándonos mutuamente, cuidándonos mutuamente, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, hermanos, ¿qué tal si en este momento tomamos un momento para orar y bendecir también a nuestro hermano Pablo, a su esposa? Oremos, hermanos, para terminar. Bendito Padre, muchísimas gracias por este hermoso tiempo de aprender. Gracias por tu palabra, Señor, a través de tu siervo, Pablo. Gracias, Señor, por hablarnos y por corregirnos, Señor, si hemos estado también actuando mal. Ayúdanos, Padre Santo, y en este tiempo te ruego
que también estés obrando en la salud física de nuestro hermano, de su esposa Yolanda, de su familia, Señor, dándoles esas fuerzas, que tú sigas renovando, Señor, cada día sus fuerzas y que también puedas seguirlos usando como instrumentos, Señor, para hablarnos, para enseñarnos, para seguirnos corrigiendo, Padre. Bendícelos grandemente, provee cada necesidad. Y también te ruego por mis hermanos y hermanas que se han conectado de diferentes partes del Perú, diferentes partes del mundo, que también tú estés haciendo tu obra en cada uno de nuestros familiares, Señor. Si hay alguien postrado con alguna necesidad física, económica, te rogamos también tu provisión para cada uno, Padre. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre de Dios Jesús, te rogamos todo esto. Amén. Queridos hermanos, muchas bendiciones. Pastor Pablo, un abrazo muy grande a la distancia. Saludos a su esposa, a la familia. Un gusto estar con usted y hasta pronto. De igual manera, saludos a todos los